Listo, bueno, bienvenidos y bienvenido, una bienvenida al profesor Alex Espinosa, a quien pues ya conocieron en videos, que Alex, ellos vieron tus sesiones. Así que, bueno, primero, muchas gracias por tu asistencia hoy, Alex. A ustedes, bueno, ya conocen a Alex Espinosa. Él es el COO, el director de operaciones de Cleveland Clinic, Florida, donde lidera la planificación y la supervisión de servicios clínicos y operativos para, bueno, para todo el sistema aquí en Florida. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector y empezaste en el 2000, entiendo, en Cleveland, ¿cierto? Y bueno, en Cleveland ha hecho una carrera pues bastante amplia. Y realmente es un placer tenerte, y para ustedes, la verdad, un privilegio que puedan conocer la experiencia de Alex y la experiencia en salud, porque además él es radiólogo, ¿cierto, Alex? Soy ingeniero de radio X. Exacto, entonces tiene, pues eso, como muchos de ustedes también, la parte clínica y después la parte administrativa y de liderazgo. Así que eh, la idea, ya saben, es que aprovechen estas 2 horas, le pregunten muchas cosas a Alex y bueno, Alex, nuevamente gracias, te dejo entonces con los alumnos y Valentina va a quedarse allí para cualquier cosa que necesites. Yo también voy a estar ahí pendiente. Gracias. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Como digo, Alejandro, mi nombre es Alex Espinosa y trabajo aquí en el Cleveland Clinic. Llevo 30 años, más de 35 años en medicina y llevo casi 20 años en la posición executivo aquí en el hospital. Quiero que sea esta sesión una conversación. Yo voy a empezar hablando de unos temas para que sepan los temas que vamos a hablar. Entonces van a haber preguntas y quiero que sea una conversación. No quiero que sea 2 horas de yo hablando y de temas. Pero es muy importante de revisar algunos de los temas que ustedes han ya visto para activar la conversación entre nosotros. So, por favor, lo más que pueden hacer preguntas o conversación entre ustedes, mejor es la sesión esta. Entonces, vamos a hablar de algunos temas, los beneficios de confianza. Al ser un líder, tiene que tener la confianza de tu empleado. Y muchos de los temas que vamos a hablar esta noche aplican nada más, no en el trabajo solamente, pero en la vida privada también. Porque hay muchas cosas que pasan en la vida. Si no están hablando, por favor, ponte. Gracias. Entonces, vamos a hablar de los beneficios de la confianza, cómo creer confianza, cómo construir confianza a través del carácter y de la habilidad. Tú vas a ver cuando llegamos en algunos de los slides que hablan de cómo consigue confianza usando carácter y cómo construir la confianza con la habilidad de la persona. Entonces vamos a hablar de los beneficios de la confianza. Cuando hablan de confianza, estamos hablando de una persona que es honesta, confiable y responsable. Tiene relaciones de una manera que transmite respeto por lo demás y comprensión y de su punto de vista. Eh, También con el respeto a la habilidad y usa la palabra correcta cuando están hablando. Es muy importante cuando tú estás hablando con los empleados que usan la palabra correcta para coger confianza. Los beneficios.
para ser un líder efectivo hay muchos beneficios. Eso crea resultados positivos, resultados de problemas, reducciones de problemas y colaboración. Entonces, es muy importante que cuando sea un líder hay que trabajar juntos para tener los resultados óptimos. Muy importante. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes, en la opinión de ustedes, cómo se crea confianza? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo tú crees en la vida personal o en la vida profesional? ¿Cómo se cree confianza en la opinión tuya? Carolina, Buenas noches, doctor. buenas noches. Pues digamos que en lo que se mencionaba de las clases que el doctor ha, ha hecho previamente, se hablaba de que para generar confianza, el bueno, la persona tenía que tener tanto unas habilidades como una serie de elementos de carácter, ¿sí? Y dentro de esas habilidades, unas que tendrían que ver con el lado del liderazgo y de la gestión, ¿sí? Que de la parte del carácter es importante como la forma en que se muestra la persona. Eso porque, digamos, como que esa es mi carta de presentación y la forma en que yo me doy apertura hacia las otras personas. Entonces, que el carácter es muy importante, como esos elementos del carácter, para que, para que digamos, los colaboradores puedan, digamos, aperturarse y ver quién soy yo, mostrarme cómo soy de una manera auténtica, ¿sí? Para que ellos puedan, digamos, empezar a generar esa confianza. ¿Mm? También hablaban de esos rasgos de, digamos, como de habilidad. Me llamaba mucho la atención, digamos que sí es importante que las personas, que nosotros como líderes tengamos como conocimientos y habilidades para que ellos estén como tranquilos en que tienen un líder con conocimientos, que tienen un líder con experiencia, en quien pueden confiar para poder avanzar en los procesos de la institución como tal, ¿sí? Y en la parte de la gestión, pues también me parece muy importante el tema de la gestión emocional, lo de la inteligencia emocional, porque es la forma en que ese líder es capaz de conocer, digamos, a todos los colaboradores de su equipo y también conocerse a sí mismo claramente para poderse aperturar ante las personas de su equipo. Ya, muy bien. ¿Otra persona? ¿Alguien más? Natalia. Sí, buenas noches. Pues Natalia. sí. Como decía mi compañera, estoy de acuerdo. Creo que tanto a nivel personal, pues debemos tener un autoconocimiento. Entonces, digamos, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tener una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. También gestionar nuestras emociones, tener unos límites. Y en cuanto a la vida profesional, pues tener una comunicación asertiva, tener responsabilidades y pues una ética. Eso es lo que quisiera como complementarle. Como dice la segunda pregunta, cómo un líder puede usar confianza para empoderar sus empleados? Dice a la persona para lograr más. Porque es una cosa de tener confianza, pero cómo tú usas esa confianza o cómo vas a usar esa confianza para echar para adelante y para empoderar los empleados para hacer más. Porque es una cosa, como dije, tú puedes conseguir y tener la confianza de los empleados, pero ¿cómo tú vas a usar esa confianza para empujar más, para que hagan más? Hay muchas veces que la gente quiere hacer lo menos posible
y te piden más dinero, quieren aumento, quieren más cosas. ¿Cómo tú, como un líder, puedes empoderar los empleados o una persona para lograr más? Angie, Buenas noches, ¿ahí me escuchan? sí, Bueno, primeramente, pues como líder, igual en la lectura se hablaban mucho sobre la transparencia, entonces yo creo que dándole la confianza a nuestros trabajadores de dar sus opiniones, no dejarlos de un lado, sino que también darles como ese apoyo y esa confianza y en algún momento si llega a haber algún tipo de error, que ese error no sea como un sinónimo de reprochar y de como de caerles encima en términos no tan técnicos, sino más bien darle un apoyo y mirar cómo se puede hacer para mejorar. Yo creo que eso es lo principal de la confianza con nuestros trabajadores, hacer como un vínculo para que el trabajo se convierta como en un apoyo y así poder ir mejorar en cuanto a los errores y también exaltar las cosas que hagan bien. muy bien, gracias. Yolene, Sí, señor, buenas noches, ¿cómo están? bien, bien. Bueno, pues de las clases que vi, se hablaba también de tratar a las personas, a los colaboradores como socios de la empresa, que ellos sienten que son parte importante y que pueden dar opiniones, que ninguna idea es pequeña y que todos en cualquier nivel, sin importar si es gerente, si está en servicios generales, todos tienen ideas, porque los trabajadores son los que tienen las mejores ideas y a partir de ahí se puede generar esa confianza que desde su posición puedan aportar al crecimiento de la empresa, al sentirse tratados como socios y no solo como colaboradores. Ya, ya. Y muchas de las cosas que ustedes han dicho ya son las respuestas de muchas de las preguntas estas. Pero una pregunta que tengo que no está puesto aquí es, ¿cómo ustedes defienden la confianza? Y que quiero decir con eso es, hay mucha gente o muchos empleados que me ha pasado a mí que cogen confianza, usan la confianza que tienen contigo para malas intenciones. So, ¿cómo tú como un líder pones la línea esa que no se puede cruzar o la pared que no pueden penetrar para decirle al empleado, sí, tiene confianza conmigo, yo te estoy echando para adelante para que suben su nivel en la carrera, pero no abusen la relación que tienen con el líder? ¿Cómo ustedes creen que se pueden poner una línea entre ustedes y los empleados? ¿Quieren ser, como dice, transparentes? ¿Quieren ser honestos? ¿Quieren enseñarle que tienen confianza? Pero hasta un límite hay que tener respeto, y para que no crucen esa línea, ¿qué hicieron ustedes, Carolina? Am, yo pienso que, bueno, lo primero es aprender a conocerlos, ¿sí? Porque cuando yo los conozco, como ya tengo habilidades comunicativas, sé cómo me voy a comunicar con ellos en particular, ¿sí? Entonces, y hay un tipo de liderazgo que se llama liderazgo situacional. Entonces, yo puedo, dependiendo de la situación, mirar qué liderazgo utilizo para poder como poner ese límite con esa persona y que de pronto no se pase en esa como en esa confianza, sino que hay que como jugar con esos tipos de liderazgo dependiendo de la situación y de la persona en particular. Entonces yo creo que lo primero es aprender a conocerlos para saber cómo nos podemos comunicar con ellos y de esta manera ejercer el liderazgo dependiendo del caso y de la persona. Ya, gracias. ¿Otra persona o pregunta? Yo, doctor, buenas noches. Ahí quisiera también opinar. Me parece muy importante que todo esto va
eh, en relación y todo va muy de la mano con lo que hablábamos en los videos, que era de la parte de la inteligencia emocional, ¿sí? Hace parte de conocer las habilidades, las características con el personal que yo cuento, diferenciar muy bien los grupos de quién es líder, quién es trabajador, quién es apoyo, a quién le brindo, pues digamos, cierta confianza. Sin embargo, no pasar de lo que dice ahí, que es muy importante, y es que toda la información debe ser muy transparente a todas las personas, que debemos tener un personal comprometido, que independiente del tipo de reuniones de seguridad que hagamos, pues toda la información debe ser abierta y transparente para que no hayan como estos malentendidos que usted comenta en el momento, que uno quiere sacar provecho del otro. Eso pasa. Los empleados tratan de aprovechar, tratan de usar la confianza que tienen para usar la situación. Y es muy importante como un líder que tú puedes tener esa relación con los empleados, pero que no cruce la línea de confianza, porque ahí es donde los problemas empiezan. Entonces, cuando es tiempo de hacer disciplina por algo que hacen ellos mal, es muy difícil, porque me ha pasado a mí en la carrera mía, que yo era un departamento pequeño. En esa época, hace 20 años, yo tenía un departamento Radio X de 25 o 30 empleados nada más. Nosotros éramos una familia, pero muchos de ellos abusaron la confianza, y cuando era tiempo de yo hacer disciplina era muy difícil, porque tuvimos esa relación. Entonces es muy importante. Ahora yo tengo más de 10.000 empleados, ya es diferente. Pero en esa época, cuando tienen un departamento pequeño, son como amigos, pero no son amigos, pero son como amigos de trabajo. Es muy importante que no crucen esa línea de confianza y temas personales, porque llega un punto que tiene que hacer algo para la compañía, es es muy difícil, muy difícil. Diana. Buenas noches, sí, doctor. Yo quería, adicional a lo que ya mencionaron mis compañeras, a mencionar algo que estaba también en los videos y era el tema de ser justo y de realizar los seguimientos. Eso me pareció muy importante. Si yo les muestro a todos que los trato igual, o sea, que digamos tengo el carácter y las habilidades como para transmitir esa confianza, pero que adicional tenemos las mismas reglas del juego para todos, es posible que esa confianza no se, o ese límite de la confianza no se pase. Entonces, el seguimiento me pareció como una idea muy, muy fundamental. Muy bien, gracias. Otro comentario o pregunta, Brigitte Peña. Brigitte. Bridget Peña, ok. Se escribe raro. Bueno, ahí pues un poco complementando lo que hablaron mis compañeras, es el tema de la objetividad y de la transparencia, ¿no? También tratar a todos con, digamos, no incurrir en ese tema, pues como tú hablabas de, por ejemplo, de cuando hay minoría, uno empieza a tratarse, a reconocer a los compañeros de trabajo como amigos, pero no incurrir, por ejemplo, en esos grupos que se generan o inclusive en esos chismes internos que también se pueden generar, que uno como líder pues no debe incurrir en ese tipo de actividades, adicional de no ocultar información. A veces de que, por ejemplo, es una persona que ya es muy cercana a mí y pues comete algún error, entonces oculto la información porque pues es una persona, digámosle así, que es mi amigo, pero digamos hay que ser transparente en todos los sentidos y ya sea que cuando tengamos que ya hacer un llamado de atención, ya sea tanto personal como grupal, se haga de forma transparente y honesta sin digamos ningún sesgo frente a una persona o a otra.
Ya, muy bien, gracias. Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos. Eh, Aportando a lo que dice mi compañera Brigitte, también quería hablar de eso. Uno como líder, o bueno, yo que he sido parte de líderes, ¿cómo hace para evitar ese tipo de preferencias de trabajadores que sí le colaboran a uno? Pero entonces está el otro lado que decía Brigitte de los chismes, que ay no, es que esta jefe prefiere a ella y le da preferencia en ciertas cosas, y uno a veces lo ve cuando uno, con el comentario de que si uno no es de la rosca, lo malo de no ser de la rosca es no pertenecer a ese tipo de roscas. Entonces, ¿cómo ser un mejor líder en ese aspecto eh, de no hacer parte de la preferencia ni tener preferencias con los empleados, pero pues que los demás noten que no es la preferencia, sino como la confianza que generan esos empleados? Pero también digo que es poner límites uno como líder, ¿cierto? Pero cómo ponerlos y que no se vean como que no se vea afectada la relación y que crean, ay, no, ayer era buena gente conmigo, pero hoy me está llamando la atención, entonces ya es una mala persona, es una mala jefa. Como eso también que lo he visto, lo he vivido y creo que más de uno ha vivido de esa parte de ser de la rosca y de no ser de la rosca. Entonces, con este diplomado yo que busco como cambiar ese tipo de cosas, que no Ya, pase más de pronto enseñar y todo eso. Pues para mí es una pregunta, ¿cómo poner esos límites? ya. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué Luis, tal? buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal todos? Bueno, también considero que es importante tener claro cuál es la misión del departamento, la institución. Eso yo creo que ayuda mucho porque va a poder encaminar hacia dónde las tareas y qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere. Obviamente el objetivo, obviamente entregar un servicio de mejor calidad, seguridad, los procesos, pero estar claro con eso. Poner límites cuesta, a veces por cultura, a veces por este tema del amigo, cuesta. Entonces, pero es necesario hacer, como decía la compañera, también ir midiendo los liderazgos para poder posicionarlos y poder tener claridad. Y hay un punto importante también, los procesos de retroalimentación. Cómo hacemos también la entrega de que, y va de la mano con los seguimientos, que tanto desde la tarea, desde la visión a misión se ha encargado, y a veces ahí es necesario seguir, que nos falta ese control. Y eso también ayudaría mucho a fortalecer la institución y Ya, la cultura, gracias. Muy sobre bien. todo. Gracias por la conversación. Vamos a seguir. Vamos a hablar de estilos de líder. Porque hay diferentes estilos de líder. Es muy importante los líderes que tienen la capacidad de inspirar, motivar, empoderar a otros para tener resultados que son de deseo y ser efectivo para lograr el objetivo común. No hay ningún estilo que se usa 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo creo que hay, que lo digo antes, que hay diferentes situaciones donde un líder va a usar un estilo y hay otras situaciones que el líder va a usar un estilo diferente. Y muchos de los estilos estos se pueden usar en la vida privada como padre o como madre con los hijos. Hay algunas veces en la moda de disciplina que tú vas a usar una manera de ser padre o madre e igual como ser un líder. No hay un estilo que se va a usar siempre. Vamos a pasar los estilos. El primero es el líder coercitivo. Es un líder, como dicen, top down. Es
un líder que manda órdenes a los empleados. Mandan las órdenes porque necesita acción rápido. Cuando un líder usa este estilo, ellos no están buscando opiniones. Este es un líder que tiene que hacer una decisión rápido, sin preguntas, y hay que hacer lo que yo diga dependiendo de la situación. Yo te voy a dar un ejemplo cuando yo he usado este estilo. No lo he usado mucho, pero lo he usado 2 o 3 veces. Uno de los ejemplos que yo lo he usado era cuando venía un ciclón al hospital. Y venía el ciclón, era un hurricane grande, que estaba en camino yo estoy en Miami, entre Miami y Fort Lauderdale, en South Florida. Y venía ese ciclón, yo tenía que hacer muchas decisiones. ¿Cuándo cerrar la clínica? ¿Cuándo mandar los empleados para la casa? ¿Quién se iba a quedar? ¿Quién se iba durante el ciclón? ¿Quién se iba para la casa? ¿Cuándo vamos a abrir la comida para los empleados que se estaban quedando? ¿Van a traer la familia o no? Esas son decisiones, porque venía el ciclón, que yo tenía que hacer rápido. Yo no tenía tiempo de decir, ¿qué creen ustedes? ¿Cerramos o no cerramos? ¿Quién viene? ¿Quién se va? ¿Qué clase de paciente vamos a mantener aquí? ¿Cuál vamos a mandar para la casa? ¿Vamos a hacer cirugía? ¿Vamos a cancelar cirugía? Todo eso, esas decisiones, yo tenía que hacerlo, that's it. No hay pregunta, no hay conversación, porque yo tengo la responsabilidad de, como dije, 10,000 empleados y tengo que estar seguro que todo esté bien por la salud de los empleados y los pacientes. Pero esto no es un estilo de líder que uno quiere usar mucho. Y es como ser padre o madre. Hay muchas veces que tú dices, ve y limpia tu cuarto. Ve y báñate. Ve, haga esto. No hay discusión, no hay conversación. No, báñate cuando quiera. No. Hay que hacer la tarea. Hay decisiones como padre o madre that you make y no hay conversación. Esto es un estilo de líder que hay que usarlo de vez en cuando, pero no quiere usarlo muchas veces. Como dice aquí, usarlo cuando sea necesario. Carolina. Alex, yo tengo una pregunta. Ajá. Digamos que yo sé que hay muchos líderes que manejan este tipo de liderazgo coercitivo de manera habitual, no de vez en cuando, sino que lo hacen muy frecuentemente. Y yo sé que parte, digamos, de ese tipo de liderazgo quiebra la confianza y no es, digamos, como que muy bueno para generar un buen clima laboral. Y bueno, entonces mi pregunta es, si yo llego a una empresa donde la cultura de la empresa ya está muy establecida con este tipo de liderazgo, ¿cómo uno hace para cambiar o cómo uno hace para liderar a esos líderes que están abajo y como que intentar que esos líderes cambien ese tipo de liderazgo por uno más amable? Sí, es una situación difícil dependiendo en la compañía. Y, por ejemplo, si es una compañía privada que el dueño es un líder que tiene este estilo, va a ser muy difícil. Pero en compañías más grandes, los líderes que tienen este estilo no duran. Y lo que tiene que ser los más, pues yo tenía un líderes así antes. Yo tenía líderes que eran así. Y yo me pusía la cabeza para abajo, hacía mi trabajo y poco a poco, en vez del líder tener la confianza de los empleados, poco a poco
los empleados empezaron a coger la confianza del líder. Y poco a poco ese líder ya tenía más respeto a los empleados y poco a poco empezó a suavizar un poco. No pasa siempre, pero ha pasado. Y yo creo que con experiencia, estos líderes que creen que con esfuerzo y ser mandón llegan a los resultados que quieren, poco a poco ellos empiezan a suavizar o no duran. Y es muy importante que un empleado trata de poco a poco coger la confianza, produciendo trabajo y resultados excelentes, poco a poco coge la confianza de los líderes. El segundo estilo es autoritario, authoritative. Este tipo de líder es muy efectivo. Optimista, alimentando con entusiasmo, tiene una visión fuerte y siempre está haciendo lo más posible para la compañía. Tiene la capacidad para dejar a los empleados ser independientes. Hablan del el objetivo de la compañía, alguien dijo eso antes, y es muy efectivo. El otro es líder. Este líder es una persona que es muy positivo, tiene empatía para crear un equipo o un grupo de empleados que sean juntos siempre. El problema con este líder es muchas veces tiene mucha paciencia para empleados que hacen trabajo muy negativo. Este líder muchas veces no empuja los empleados, no le gusta evitar conflicto, no le gusta tener conversaciones difíciles, siempre es positivo, todo es positivo. Este líder lo que quiere es que todo el mundo sea contento. Todo el mundo sea contento. No importa cuáles son los resultados, no quiere tener conflicto, llega a hacer el trabajo, dejan que la gente haga lo que quiera, aunque los resultados sean, como dice, mediocre y no positivo, pero no quiere tener conflicto. Entonces, el líder democrático. Este líder es un líder que le gusta a todo el mundo participar. Le gusta tener todo el mundo en el mismo giro para llegar a los resultados que quieren. Este líder también usa acciones cuando es necesario. Este líder sí, aunque es democrático, si hay que tener la conversación difícil, lo va a tener. Es igual que como sea padre. Mira, cuando tú tienes diferentes estilos de líder o de padre, yo sé que como yo tengo dos hijos varones. Uno, y ya son mayores, tienen 24 años y 21 años. Pero cuando cuando yo lo estaba criando, uno tenía una personalidad más fuerte que el otro. El otro era más emocional. Y había uno que si hacía algo mal, yo podía ser más directo con él. El otro, yo tenía que tener más tacto
cuando estaba hablando con él, porque era muy emocional. Entonces yo como padre, yo usaba diferentes estilos de padre para hablar con ellos. Y eso es igual en el trabajo. Yo tengo empleados que llevo 25 años trabajando con ellos, que si ellos hacen algo mal o hay un resultado mal, yo puedo hablar directo con ellos. Dime lo que pasó, cómo pasó esto. Usted no estaba pensando en lo que estaba haciendo y hablo muy directo con ellos. Entonces hay otros empleados que son más nuevos y no tengo la confianza porque no lo conozco tan bien, no llevo 25 años trabajando con ellos. Y si hacen el mismo error, la conversación es diferente. Yo tengo que usar más tacto, tengo que seguir los pólices, porque tengo que hablar con ellos diferente. Y eso pasa en todos los días. Yo no hablo con todo el mundo igual. Dependiendo quién es, yo soy algunas veces más directo y otras veces no soy tan directo. Y eso es con experiencia. Ustedes van a, si no ya lo tienen, van a tener el Emotional Intelligence, el EI, para saber cuándo usar diferentes estilos de líder dependiendo de la situación. Diana. Doctor, yo tenía una pregunta y es cuando yo entiendo lo del liderazgo situacional, de acuerdo pues como a la situación, al evento pues como que se esté viviendo en el momento en la empresa, pero digamos que por la personalidad uno tiende a hacer uso de uno más que de otro de estos tipos de liderazgo y digamos que soy muy afirmativo, ¿cierto? Que ese es el liderazgo que he tenido en los últimos 5 años, pero sé que eso está afectando el equipo y necesito, digamos, cambiar ese liderazgo para obtener mejores resultados. ¿Cómo es la mejor forma de abordar al equipo como para que no se destruya esa confianza que ya se tenía antes? Es con la confianza, es hacer como muchos de ustedes ya han dicho, ser transparente, ser honesto, eh, sea claro en cuáles son en la visión y la visión de la compañía. Tiene que ser, tiene que tener la habilidad de oír los problemas de los empleados, no hacer cerrado en su estilo. Aunque yo digo que yo hablo con la gente diferente, tú tienes que tener la habilidad de tratar a todo el mundo igual y hacer honesto con ellos. Yo tengo la fama en el trabajo mío, yo llevo 25 años, de ser una persona muy transparente. Yo tengo la puerta mía siempre abierta. Yo siempre tengo tiempo de oír los problemas de los empleados. Muchas veces profesional, pero algunas veces personal, porque mucha gente tiene cosas que están pasando en su vida. Como un líder, como yo dije, sigo la confianza con el empleado sin cruzar esa línea. Pues tú no quieres ser muy personal con el empleado tampoco. Tú tienes que tener esa compasión con el empleado para decirle, mira, yo no soy el jefe tuyo o el líder tuyo. Yo soy tu compadre, su colleague, yo trabajo contigo, vamos a buscar una solución juntos para salir con los resultados positivos. No todo el mundo lo puede hacer. Hay muchos médicos y muchos empleados que son tremendos médicos y son tremendos empleados y tremendas personas,
pero el momento que tú lo pones de líder de alguna sección, son un desastre. Son tremendos empleados, pero no son buen líderes. Hacer un líder no es para todo el mundo. Y hay mucha gente que no quieren hacerlo. No tienen interés. Tú me dejas quieto, deja yo de médico ser cirujano, yo no quiero ser el jefe de los médicos, yo no quiero ser presidente del hospital, yo no quiero nada de líder. Deja que yo vea a los pacientes míos y deja que yo me vaya para casa. No quiero tener nada con eso. No es para todo el mundo. Y tiene que tener un talento y la habilidad de poder conectar con diferentes personas, con diferentes personalidades. Americanos, hispanos, blancos, negros, no importa. Tiene que tener esa habilidad de conectar con todo el mundo. Y eso es muy importante. Y eso no lo tiene todo el mundo. Gracias. Ok, coaching. Coaching de Profesor, los... disculpe, Sí, diga. por acá una consulta, hablando en la misma línea, dos cosas que quería preguntarle. ¿Cómo trabajar con los líderes negativos? Ese era uno. Y lo otro, a lo menos acá, yo vivo en Chile, también yo manejo 250 personas y también hay los representantes gremiales de los sindicatos. También ese es otro tema que también es una sombra para tomar decisiones, entendiendo que cuando uno quiere establecer alguna acción, alguna intervención, algún proyecto, la resistencia humana está, eso es una realidad. Y a veces se potencia más con esta presencia de estos personajes, ya sean líderes negativos, también la presencia de la asociación. ¿Cómo lidiar con eso? Porque esa es una realidad y ahí nos quedamos paralizados. El líder negativo, primero. El líder negativo es real, porque lo hay, y lo tengo aquí en este hospital, que hay mucho, no hay mucho, pero hay líderes que son negativos siempre. Esos líderes, como yo dije, hacen daño a la compañía, pero casi siempre no duran. Ellos tienen que cambiar su estilo, y si no, llega un momento que los empleados ponen llaman al departamento de Human Resources y llega un punto que hay que hacer una acción al líder. Porque mira, puede ser que un líder tenga un problema con un empleado y sea algo personal, que tienen personal entre uno y el otro. Pero cuando tú tienes 3 o 4 empleados quejándose de un líder, llega un punto que hay que investigar a este líder a ver lo que está pasando. Y casi siempre los resultados no son muy bien para el líder ese. Yo no te estoy diciendo que vaya a HR y trata de sacar ese líder porque no te gusta. Pero si un líder negativo, las quejas, llega un punto que todas las quejas de diferentes empleados, hombre, mujer, hispano, americano, lo que sea, llega a un punto que hay que hacer algo de acción al líder ese. Hay muchas veces ponemos ese líder en clase de leadership. Tratamos lo ponemos a él o a ella con otro líder positivo para que empiecen a hacer el coaching, para ver si hay posibilidad de cambiar el estilo de esa persona. Muchas veces no. La verdad que muchas veces ese es el estilo de la persona y eso no va a durar. Pero hay pasos que pueden usar ustedes, como ponerlo con otro líder. Mira, te vamos a poner juntos por un mes para ver si cosas cambian. Ahora, si tú tienes un líder
que cada vez que tenga idea, ellos punchan esa idea porque no les gusta. Eso es un líder que tiene complejo. Y es un líder que está intimidado muchas veces de los empleados por la idea que tienen, que no, la idea no era mía. Mira, Luis tiene muchas ideas buenas, pero yo no lo voy a usar. Si yo no veo con esa idea, no lo voy a usar. Esos son líderes también que en un momento u otro, no va a durar. Y yo como empleado, pues eso me ha pasado a mí, que yo vengo con muchas ideas o unas cuantas ideas y el líder mío ni me da el momento para hablar con él. Hay que ser paciente, hay que ser paciente y si Dios quiere, en un momento, pues yo empecé en este hospital como un técnico de sonografía. Pues yo soy técnico de rayo X y de sonografía. Yo empecé de técnico de sonografía y poco a poco, por el trabajo que yo hice y la idea que yo tenía, poco a poco subí el nivel de ejecutivo. Y eso le puede pasar a todo el mundo. Hay que tener paciencia, porque durante la carrera mía, yo he tenido líderes que eran muy, muy, muy malos. Me trataban malo, pues yo tenía la visión de correr un hospital. Y yo no iba a dejar un líder malo aguantarme para atrás. Y yo tenía que tener ese deseo. Yo no tenía. Y ese esfuerzo que yo quería. Brigitte. Bueno, hay un poco complementando lo que dice Luis Alberto. Bueno, una situación que también a mí me pasó, había un líder que era bueno, era muy negativo por una situación. Yo antes trabajaba en un hospital y ese líder era muy negativo frente a las situaciones tanto económicas como, pues acá hay un tema de reforma laboral en Colombia en este momento que es muy fuerte a nivel económico, que pues digamos a nivel hospitalario nos ha afectado bastante. Entonces, pasaba que el líder, pues en lugar de a veces como un líder generar empatía o ese empoderamiento nos hacía sentir menos y nos hacía sentir que no éramos impredecibles en la institución. Y pues siempre nos lo recalcaba de esa manera, ¿no? Como si no le gusta esta forma de cómo estamos haciendo las cosas, pues las puertas están abiertas, se puede ir. Bueno, esa fue una de las causas por la que yo me fui de este trabajo, pero viendo la situación desde ese punto de vista, lo que pasaba institucionalmente, mucha gente empezó a rotar, o sea, gente se iba, no le gustaba la forma en la que estaba liderando esa persona, la forma en cómo expresaba las situaciones, la forma en la que como nosotros, digamos, veíamos las situaciones y a veces uno como empleado es un poco difícil de decirle a la otra persona, venga, se está equivocando a un líder cuando pues tiene una perspectiva, digamos, tanto negativa y como autoritaria, ¿no? Porque a veces se juntan esas dos, en este caso, por ejemplo, para mí. Pero a veces cuando pasan estas situaciones en donde hay tanta rotación de personal y es mucho más digamos, costo efectivo, mucho más desgastante para el lugar donde estemos trabajando, pues digamos ahí, digamos los líderes de los líderes se dan cuenta de que pues algo está mal, ¿no? En mi caso, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ahí entraron otro tema de situaciones a evaluar, pues qué era lo que estaba pasando con esa persona. Obviamente había una situación personal, pero también una situación de su forma de ser y actuar. Entonces, obviamente, a veces cuando pasamos de un tipo de líder así a otro tan diferente, pues a veces uno es lo que tú dices, uno dice, bueno, yo siendo empleado, yo digo, bueno, si yo fuera algún momento líder, no quisiera ser de esa manera, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si en algún momento de las situaciones alguno pudiera ser de esta manera líder o está en un papel de líder, a veces ese tipo de aspectos como de que se está yendo mucho personal, se va sin de pronto una causa aparente, simplemente te dice, ven, me voy porque de una noche a la mañana sin causa aparente, pues a veces son otro de los aspectos que pueden generar una alarma en este caso de que están fallando también un líder, que a veces es difícil de pronto expresarse o hablar. La gente que se va, los empleados,
que se van de trabajo, más del 70% de los empleados que se van de trabajo es por culpa de un líder. Hay, hay situaciones que un empleado se va para otra compañía porque le ofrecen más dinero, porque se están mudando o tienen un chance de crecer en la carrera de ellos. Termina la escuela y cogen un diploma o cogen un degree y se van para un trabajo mejor. Eso pasa. Pero más del 70% de la gente que se van es por el líder. Y por eso es muy importante, como un líder o un ejecutivo que tiene muchos líderes abajo de él como yo, es muy importante que yo tenga los ojos abiertos para ver y oír los empleados míos hablar de los líderes de ellos. Porque lo peor que yo puedo hacer es cerrarle la puerta mía, no tener las conversaciones con los empleados durante el hospital y tener conversaciones. ¿Cómo están las cosas? ¿Tiene todos los equipos que necesita? ¿Hay algo que te puedo ayudar? ¿Cómo está Brigitte? Brigitte es tu jefa, sí, es tu líder. ¿Cómo es Brigitte? ¿Cómo está trabajando las cosas? Y muchas veces los empleados no te dicen nada por pena, pero muchas veces que sí. Y es muy importante como un líder que tú tengas esa línea de comunicación abierta para que los empleados, cualquier persona en este hospital puede subir al cuarto piso, aunque yo tengo la puerta cerrada porque son las 8 de la noche aquí. Yo siempre tengo la puerta abierta. Siempre tengo la puerta abierta. Yo siempre cuando estoy caminando en los pasillos, saludo a los empleados y hablo con ellos. Pues es muy importante que los empleados tengan la confianza que te pueden decir lo que quieran. Porque yo no estoy abajo con los pacientes, yo no sé lo que está pasando siempre. Y es muy importante que tenga esa habilidad de comunicar con los empleados. Carlos. Yo quisiera contar una experiencia, ya que mi compañera Brigitte, el tema. Yo tuve una jefe súper abusiva. Yo soy joven, tengo 24 años y yo llegué a trabajar en una clínica por primera vez y mi jefe lideraba infundiendo miedo. Entonces, si tú haces esto, te van a echar. No, es que tú estás haciendo las cosas mal, entonces vamos a subir a hablar con el director porque él es mi gran amigo. Entonces, cuando ya tenía reuniones, ella solamente era coordinadora de nosotros, no era jefe, nuestro jefe directo era el coordinador, el director. Entonces, pero ella hacía notar que era ella la jefa, que solo ella era la que mandaba y que no, acaba de llegar de una reunión con el director y no, me regañó, me gritó, nos hacía ver a esa persona como que era alguien malo, como que era el que gritaba. Entonces, una vez yo dije, ella lo gritaba a uno, ¿sí? Cada que le llamaba la atención por algún error, ella no, como que no hacía una retroalimentación escuchando ambas partes, sino, me vinieron a contar esto, ¿por qué lo hiciste? Y uno intentaba decirle, no, mira, pasaron así las cosas, me dieron esta información, algún error para mejorar. No, ella gritaba, tanto así que ya de tantos gritos hacía llorar a la persona y lo notaba con mis compañeras. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de pronto ya de tener un poco más de carácter y venir a decir, "Oh, por favor, jefe, no me grite, no me trate de esa manera, hablemos las cosas, escúcheme a mí primero, no solamente sea su palabra", ella como que tomaba represalias contra uno. Entonces ya no te tenía una sala, la sala si estaba bien para ti, no, te buscaba la peor sala y esas eran las represalias. Entonces ya uno no sabía si ir a comentarle como, no, jefe, pasó esto, estás teniendo como esta actitud. Ella no tenía una escucha activa, ni tampoco hacía una introspección de lo que estaba haciendo mal, no le gustaba escuchar las cosas negativas de ella, sino solo lo positivo y tenía ese tipo de personas de preferencia. Entonces,
uno lo notaba y esas personas de preferencia se prestaban para eso. Entonces, si uno tenía una discusión con ella, entonces buscaba que estuviera mucha gente para que, miren cómo es Carol, mira cómo me está hablando, pero todos des en cuenta que ella es una mala persona conmigo, pues en realidad era ella la que gritaba, pero mis compañeras por seguirle la cuerda porque les daba, no sé, un turno o porque les ayudaba a cuadrar un viaje, les decían, no, sí, tienes razón, y no, o sea, no agachaba nunca la cabeza, pero uno como trabajador sí la tenía que agachar con ella. Mira, no hay un líder perfecto. Todo el mundo tiene su característico diferente. Hay mucha gente y una cosa como líder que es muy importante es no dejar su vida personal afectar tu trabajo. Tú no sabes si ella tiene problemas en la casa. No es excusa. Porque para mí no hay excusa para tratar a alguien mal. No hay excusa. Yo no perdono eso a los líderes míos, pero como ser humano, yo también entiendo que hay situaciones que pueden afectar un día, como un líder es en su trabajo. Yo algunas veces llego aquí que no estoy bien, porque tengo algo personal que me está pasando. Y yo lo que hago es, yo cierro la puerta de ese día y trabajo y trato de no hablar con mucha gente para no salir mal con la gente. Y es muy importante que un líder tenga esa habilidad de quedarse en la casa ese día o venir al trabajo y tratar de no usar lo que le está pasando personalmente para afectar a los empleados. Y eso ha pasado. Pero si la jefa tuya o jefe era así siempre, eso es una imperfección que tiene la persona. Y como dije, algunas veces cambian, pero muchas veces no. Y eso es cuando tú tienes que hacer la decisión que vas a cambiar el trabajo. Tú todavía estás trabajando ahí o te fuiste. Pero te fuiste por el líder, Me fui, me trasladé de una clínica, me trasladé a otra donde pero conseguí por, por el jefe. Así es, así es. Y seguro que duraste ahí más tiempo por los amistades que tenía, te gustaba el local, me estaba cerca de tu casa. Hay muchas cosas que me uno mantenían. trabajo. Y Mira, ok, vamos a hacer algo. Vamos a coger 5 minutos. Voy a coger agua. Vamos a coger 5 minutos para que ustedes que tienen que hacer una llamada, tomar algo. Vamos a empezar de nuevo a las 8:10. Yo regreso en 5 minutos. Yo me quedo en la cámara, pero en 5 minutos empezamos de nuevo. Ok, Sí, gracias. señor, entendido.
Ok, vamos a seguir en la conversación. Yo sé que tenemos 27 estudiantes en esta sesión, a ver si oímos de otras personas también. Quisiera oír de otras personas en la conversación también. Vamos a seguir con hablando de coaching. Para ser un coach, tú puedes ser un líder, pero no un coach. ¿Cómo tú puedes usar los dos talentos? Este estilo de coaching ayuda a la persona a crecer como individuo. Ayuda a los empleados a desarrollar personal y profesionalmente. Cuando ellos ayudan a enfrentar los empleados, cuando los empleados no tienen interés de cambiar. Afortunadamente, este estilo también no lo usan muchas veces los líderes. ¿Por qué? Mira, como yo dije, yo tengo 10,000 empleados, pero los 10,000 empleados no están abajo de mí. Yo tengo como 10 o 15 líderes que están abajo de mí, que tienen sus empleados abajo de ellos. Y la mayoría de los líderes no quieren invertir tiempo en solo un empleado. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para enseñarte nada. Yo no tengo tiempo to coach you. Yo no tengo tiempo para esto. Yo estoy muy busy. Trata de buscar la solución en otro lugar. Eso no es un líder que va a ser efectivo. Un líder que va a ser efectivo es un líder que va a invertir su tiempo para ayudar a sus empleados a echar para adelante. No es que el líder tenga las respuestas para todas las preguntas, pero es la responsabilidad mía de tratar de echar para adelante no solo los empleados, pero los líderes míos, para que tengan la herramienta en su caja de diferentes cosas que pueden usar en el futuro para echar para adelante. La pregunta que tengo es, ¿tú crees que hay tiempos que los líderes confían en un estilo más que otro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, dime una situación, ya me han dicho algunos de ustedes, yo creo que Carlos fue el que me dijo de la jefa o jefe de ella. ¿Me pueden hablar de una situación donde tú crees que ustedes podían usarlo o el jefe tuyo o jefa tuyo, podía usar un estilo diferente de líder? Piensa de una situación donde un líder usó uno de los estilos que podía usar o un estilo diferente para tener un resultado diferente. Mira, si el líder mío en esta situación, en vez de ser este tipo de líder usando este estilo, usaba otro diferente estilo, yo creo que los empleados, la diferencia en el resultado fuera más positivo. Carolina. Bueno, Alex, yo también pienso que los liderazgos tienen mucho que ver con la estructura organizacional
porque hay empresas que son, digamos, con una jerarquía vertical, ¿sí? Y asimismo, el liderazgo que se ejerce es más como de manera vertical, donde no hay una opinión de las personas que están abajo y no hay una comunicación libre de las personas que están como más arriba con los que están más abajo, como de esa estructura organizacional. Entonces, cuando la organización es así de entrada, digamos que es complejo poder acomodar un tipo de liderazgo donde todos puedan ser partícipes y que, digamos, como que funcione de una manera más horizontal, ¿sí? Entonces, digamos que uno puede procurar por la tarea de uno como líder y pues por el área que uno maneja, ¿sí? Pero como hay muchas áreas dentro de una misma organización, y las organizaciones generalmente son de tipo vertical, entonces es un poco complejo y digamos que como que ese es el desafío, ¿no? Ya. Una pregunta que tengo también para ustedes. ¿Ustedes creen que un título hace un líder? Y te doy ejemplos. Cuando tú entras en una oficina de médico, que algunos de ustedes pueden ser médicos, no lo sé, tú piensas, wow, esta persona es un médico, deben tener todas las respuestas y eso debe ser un líder. Un abogado. Cuando la gente ve un abogado, dicen, wow, esto es un abogado. Debe ser un buen líder, debe tener como es abogado, ya como tiene ese título, ya es una persona que debía tener la habilidad a ser líderes. ¿Ustedes creen que el título te das la confianza, te gana la confianza de los empleados con título solamente? Brigitte. Bueno, yo pienso que eso es algo integral. Usaría esa palabra tanto, obviamente, de experiencia emocional, experiencias previas que se tengan de liderazgo, porque hay personas que nacen con, así como nacen con un don para cantar, para hablar, también hay personas que tienen esas habilidades blandas de liderar y la capacidad de orientar a más personas. Pero obviamente, aparte de esas destrezas que nacen de gestión emocional, de cualidades y destrezas que tiene pues una persona, también se pueden formar. Entonces siento que es algo integral, tanto de la persona como de lo que se puede formar, tanto técnico y teórico, como por ejemplo en este caso lo que estamos haciendo nosotros, que es un curso que nos ayuda pues a tomar esas herramientas y esas habilidades para ser un mejor líder, pero hay cualidades intrínsecas de cada persona que pues también contribuyen y colaboran pues al tema de ser un líder. Natalia. Yo creo lo mismo, no necesariamente el título hace automáticamente que la persona sea líder. Porque, pues, para responder la otra pregunta que nos habías hecho de una situación, yo trabajé en una clínica, yo soy médico, pero era una clínica como ya además capilar estético, que ya es un sector más privado, que es un poco, tiene otro tipo de pacientes, que son un poco más demandantes, y pasaba que teníamos un líder muy autoritario, muy cerrado. Entonces pasaba algo, era, digamos, no sé, se presentaba alguna, porque uno a pesar de ser médico, pues también se le presentan situaciones de salud, situación familiar, que nadie está exento, y empezó a pasar eso. Ya se volvió tan autoritario el tema que desde el personal de limpieza, ya las personas como más comerciales, administrativas, médicos, ya uno no se podía salir como de la regla o como de la autoridad, porque si no estabas haciendo mal. Entonces, te quitaban los descansos, pedías un permiso y te lo movían, no puede ser, entonces te lo damos tal vez en 2 meses. Y pues creo que ahí falta como un poquito de ya de este líder como un poco más empático
que se sienta a hablar contigo como, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Tienes este problema? Porque era una empresa igual un poco pequeña, entonces era como lo que tú decías, daba la posibilidad, porque a veces cuando se maneja mucha más gente, se puede salir un poquito de las manos, como estar pendiente de todos, pero sí daba como para tener un poco más de conversación, un poco más de cercanía que no se tenía. Ya, ya. Muy bien, gracias. Vamos para Diana. Osorio. Ay, qué pena. Estaba hablando sin el micrófono. Em, Doctor, pues usted lo dijo ahora. No es lo único que se necesita para ser un buen líder, o sea, ser profesional no es lo único que se necesita. Y pues uno puede ser un muy buen profesional, un muy buen médico, un muy buen abogado, pero no tener ni el carácter ni las habilidades para ejercer, pues digamos, como ese liderazgo que usted nos hablaba, pues como de ese ejemplo ahora. Mm, la pregunta que hice anteriormente respecto a si uno siempre había sido más un tipo de líder eh, para cambiarlo, lo hice porque, digamos, tengo un contacto frecuente con un líder del hospital que es muy afirmativo, pero desde que entré, digamos, como a trabajar al equipo de él, pues en conjunto con él, me he dado cuenta que pasan muchas situaciones eh, que no deberían estar pasando y que obviamente afectan el nombre de su equipo y pues él es el líder, entonces también su buen nombre. Y digamos que basado en lo que aprendí durante la última semana, he tenido pues como algunas conversaciones. Tal vez si él fuese un poco más autoritario, en el buen sentido, o sea, sin irse ya como al otro extremo, creo que este área del hospital sería mucho más eficiente y pues es que es un área muy importante, es un es el centro de operaciones pues como de todo el hospital y tienen de allí se maneja pues como varias otras áreas de la institución. Ahí también como para responder a la segunda pregunta, doctor, que usted había hecho. ¿Y por qué? Y cuando tú le preguntas a él, ¿por qué usa ese estilo? ¿Qué dice él? Él no, es lo que hay algunos líderes que son muy flojos y no quieren conflicto, no quieren tener, como dije, la conversación eh, crítico con los empleados, no quieren tener conflicto con ellos. Y es interesante, tú le has preguntado a él, es un amigo tuyo, ¿no? Sí, somos muy cercanos, pues, y últimamente que estamos Porque juntos, él sí. usa, es una pregunta, ese es el carácter del personal también. Sí, hace parte de su carácter. Sin embargo, dentro de la conversación yo he notado que él sí se da cuenta de las falencias de personas de su equipo y precisamente por evitar problemas, él prefiere asumir como esa responsabilidad que es de la otra persona, Ya. pues, como de su trabajador, pero sí es más evitativo. Y es un buen líder, la verdad es que como persona y como profesional y como ha manejado pues el centro de operaciones, es muy bueno, pero sí haría falta un poquito más, ser un poquito más estricto, creería yo, hacer ese seguimiento al que nos invitó durante los videos. Bueno, hasta ahora, a ver, gracias, Paola. Perdona, Diana. Tranquilo, profe. ¿Tenía otra cosa a decir? No, no, señor, quería contarles pues como esa Gracias. observación. Entonces la próxima persona es
Jay Had, Hayyd. No sé cómo decir tu nombre. Aide, Janine, Aide, lo que pasa es que yo no lo alcancé. Buenas noches para todos. Bueno, pienso que lo voy como a decir en dos partes. A lo que hizo referencia primero, o bueno, la última, ¿no? Que fue la de si era necesario el título. Pienso que no. Muchas veces lo de ser líder como que es muy innato, porque uno puede llegar a una institución desde muy pequeño y de pronto se va fomentando. Eso de ser líder es tan bueno y tan malo a la vez que de pronto cuando se empieza como a visualizar que alguien tiene ese don, porque considero que es un don de liderazgo, porque al comienzo del diplomado quien no instaló ese que ser líder es echarse los problemas de los demás con el ánimo de querer solucionar. Entonces, eso también hace que los demás en el entorno laboral, que de por sí, pues actualmente tiene una característica que vamos en una velocidad de cambio impactante, sí. Entonces se ve como una rivalidad entre aquellos que de pronto están en una empresa para querer hacer un bien y hacer el apoyo, y otros lo ven como mal. Y de ahí en cuanto a que si se necesita la carrera, el título, no, yo por ejemplo soy abogada y estoy en un entorno que no es para nada que tenga que ver con la salud. Llegué a un área jurídica y precisamente observo que en nuestra parte el líder que hay, pues ella es muy querida, también abogada y todo, pero en el fondo los jóvenes que están allí al mando de ella entienden que esto es una competencia, es una empresa donde tenemos que mostrar resultados, porque de hecho pues son metas que se colocan pues, para que la misma subsista, porque una cámara de comercio no existe por llegar y matricular a las personas y tenerlas allí, no hay diferentes maneras de que ingrese el recurso que ha de sostener la misma entidad. Entonces, cuando se les exigen las metas, de pronto si se les exigiera de una manera no tan tajante, de pronto tendrían más resultados. Ellos muchas veces argumentan, es que no hay un detalle, todo es crítica, ascienden de pronto más por dedocracia, no por democracia, y se observa y uno entiende, sí, que es cierto que una empresa de pronto gasta más en traer un coach, sí, para que dé demasiadas conferencias y que de pronto no se apliquen. Eso tampoco es en el fondo bueno, porque pues sí, es cierto que el uno enseña, pero el otro debe aplicar, el líder y el coach, que a la vez pueden ser ir de la mano, pero el uno enseña cómo liderar, pero el que lidera debe asimilar para que ayude a que el equipo crezca. Eh, Pienso que para todos, tanto médicos como abogados, como administradores, siempre nos enseñaron que lo más importante para generar confianza es que seamos como lo que una todo, que vaya la integridad, la competencia y la coherencia, ¿sí? Porque uno debe ser coherente entre lo que dice y lo que hace, y eso lo debemos tener todos. Hasta ahí. Gracias. Yo creo que Brigitte tenía la mano. Brigitte, ¿tenía una pregunta o comentario? No, pues quería también agregar una parte y es que a veces, bueno, una barrera que yo he presentado bastante, pues es el tema de la edad, ¿no? Y de la forma en la que a veces uno habla y se expresa frente a las demás personas. En mi caso, pues aparte de que no tengo tanta edad, también me veo más pequeña de lo que soy. Entonces, a veces también uno puede estar preparado tanto con las experiencias como con el conocimiento, como con la capacidad de liderazgo, pero a veces uno también lo subestima mucho ¿cómo se diría? Por su edad, y pasa mucho en las instituciones cuando a ti te ven como alguien, a veces ese líder es una persona mayor, ¿no? O una persona que tiene 40, 30 años y llega alguien que pues en la institución es alguien nuevo, pero tiene más capacidades que otro y se ve mucho ese tema de la rivalidad. Entonces, por ejemplo, porque llega Brigitte, en mi caso, que me pasó en esta nueva institución, que es mucho más joven, que quizá no tiene tanta experiencia
en temas relacionados, pero sí tiene ese conocimiento. Entonces, ¿por qué le dan la oportunidad a ella y a mí no? Entonces, a veces pasa mucho ese tema de que hay esa rivalidad y es algo en la que uno se enfrenta mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo me he enfrentado mucho a ese tema y llegar a hablar, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que capacitar a bacteriólogas con mucho más conocimiento a veces que yo, con muchas más experiencias que yo, pero digamos, en cuanto a inteligencia emocional y en cuanto a capacidades para entender que, por ejemplo, uno no se las sabe todas y que puede decir, ven, te escucho, te entiendo, ven, no tengo la respuesta, pero la voy a buscar y vamos a solucionar. A veces es una barrera muy fuerte en la que pues también a veces nos enfrentamos de que pues uno puede tener la experiencia, el conocimiento, puede tener las habilidades, pero a veces no te ven como una figura de líder por el solo hecho de ser una persona más joven. Ya, mira, o tenía, porque ya es un líder en el hospital. Yo tenía un asistente que estaba en la escuela estudiando, cogiendo su master's en FIU, y ella muy inteligente, una muchacha muy inteligente. Ella tiene como 33 años ahora, mide menos de 5 pies y parece que tiene 15 años. Y Así soy ella, yo, y ella, es ella, súper bajita. sí, ella ha venido a mí varias veces diciéndome, Alex, ¿cómo yo, cómo yo puedo comunicar con los empleados para que me cogen en serio? Porque la verdad me ven y cuando estoy entrevistando empleados para venir a trabajar, ellos me ven como una niña joven, porque la verdad parece que tiene 15 años. Y lleva mucho tiempo conmigo y estudiado muy duro y ha ponido su esfuerzo aprendiendo cómo ser un líder. No que yo soy perfecto, pero la verdad que yo le he enseñado a ella muchas cosas para levantarla. Y poco a poco ha cogido diferentes posiciones en este hospital de líder. Entonces ella poco a poco ha buscado su estilo que ha ayudado a ella a echar para adelante no solamente en su carrera personal, pero en sus empleados. Y ya ha llegado a un punto que cuando ella habla, la gente escucha. Y la gente ya tiene la confianza con ella, que sabe lo que está hablando. Es una persona muy decente. Es una persona que escucha a su empleado, que no es una persona que está cerrada. Y poco a poco, inteligente siempre era. Pero cómo tú coges esa inteligencia que tú tienes, esa capacidad de ser inteligente, con los libros, haciendo los PowerPoints, haciendo todos los proyectos impecables. ¿Cómo tú coges ese talento y lo aplicas como un líder? Y eso son cosas que todo el mundo tiene que buscar su camino para ver cuál estilo, no que un estilo, pero cuál estilo le cabe mejor. Y eso a todo el mundo es diferente. Y la verdad, la realidad es que la edad eh, también, porque tú ves a alguien que tiene edad y es un líder y dices, wow, ese tiene mucho talento y tiene mucho ejemplo, pero no es siempre el caso. No es siempre el caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir. Y hablamos mucho de esto ya. Para coger confianza, diga quién eres, sea transparente, trabaja con dignidad, trata a todo el mundo con dignidad
Trata de unificar el grupo. Todo lo que hablamos lo dice en este slide. Ya hablamos de esto, idéntica, influence, todo esto ya hemos hablado. Vamos a seguir, que quiero hablar de otras cosas. Vamos a hablar de los 12 elementos de confianza. Hay 12 elementos de confianza. 5 elementos son de carácter, del tipo de persona que eres. Y hay 7 elementos de habilidad, que es la capacidad del líder en manejar efectivo y ser de manera efectivo o efectiva. Hay 12 elementos, 5 de carácter, 7 de habilidad. Vamos a hablar de los 5 elementos de carácter primero. Motivo. El motivo. El por qué. ¿Por qué la persona hace lo que hace? Eso es el centro moral de la persona. Transparencia y beneficio de todos. Y la pregunta, ¿cuál es su motivo como líder? ¿Cuál es su motivo de como líder? Entonces, el motivo es el por qué. ¿Por qué una persona hace lo que hace? Hay unos líderes que hacen unas decisiones porque tienen su motivo. Tienen su motivo personal o tienen su motivo para la compañía. Muchas veces el motivo es personalmente. Yo soy un líder, yo hice esta decisión y lo hice porque quise y porque me conviene a mí. Hay muchos líderes que hacen decisiones y no tienen el motivo que tienen la mejor interés de sus empleados. Y eso ha pasado muchas veces. Valores. Tenemos, motivos y valores. Cuando estás haciendo una lista de valores, es muy importante que lo tengas muy pequeño, no tenga más de 5 o 10. Si tiene 8 o 10 valores, casi nunca van los valores que tienen más de 5, casi nunca trabajan. Tiene que tenerlo particular, tiene que tener la visión de los valores y por eso es muy importante tenerlo en una lista pequeña. Entonces, una pregunta. Si yo te pregunto a ti, si crees que la gente en tu trabajo o organización están de acuerdo de los valores que tienen en la organización, si yo te digo, ¿tú crees que los empleados en la compañía tuya entienden primero y están de acuerdo con los valores de la compañía? Esa es la pregunta. Yo creo que eso hace parte, doctor, del sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? Y finalmente de cómo yo me identifico con mi empresa y si mis valores y mis lineamientos y mis principios como persona van de la mano con el de una empresa, pues yo trabajo con la empresa y soy coherente a mis propios valores. Eh, digamos que de eso se refleja mucho un buen trabajo en equipo,
un personal que sea colaborador, un personal que sea comprometido, un personal que esté todo el tiempo a favor de dar el más por la empresa o el más por la institución, como para marcar la diferencia. Si yo no tengo ese feeling, pues pasa como, digamos, comentaba Carol en algún momento, que ella no se sentía cómoda porque había algo que no la dejaba estar, y pues uno empieza a tener como, digamos, puede ser burnout o esas ganas de buscar otras oportunidades que sí hagan coherencia como a mis valores como persona. ¿Usted creen que si los empleados, como un líder, ustedes creen que pueden cambiar la manera que los empleados piensan de los valores y alinearlo con los valores de la organización? ¿Tú crees que eso es posible? Si hay un grupo de empleados que tienen valores diferentes, no del líder, pero de la organización, ¿tú crees que hay manera de cambiar o alinear esos empleados para que tengan los valores o para que entiendan los valores de la organización? Carolina. Pues yo creo que esa es la tarea, ¿no? Ese es el desafío que tiene el líder y eso es lo que destaca un líder de otro, ¿sí? Un líder que realmente sea efectivo es capaz de alinear a esos colaboradores, a esa misión, a esa visión y a esos objetivos que tiene la empresa como tal, ¿sí? Entonces ahí es donde nacen donde se destacan esas habilidades de ese líder para poder direccionar a esos colaboradores para que se cumpla lo que se pretende como empresa, pero se puede. Y eso depende pues de las habilidades que uno desarrolle como líder. Ya. Hay un punto importante en el sentido del proceso de reclutamiento, selección. Desde el inicio, uno comienza desde el discurso a mencionar hacia dónde queremos ir y obviamente a lo menos lo que hacemos nosotros cuando entrevistamos y hacemos el proceso de selección es de también cuál es su proyecto dentro de la institución, qué va a aportar y hacia dónde quiere ir. Porque también se busca de que estos espacios laborales también sean de desarrollo, lo vemos de esta manera y obviamente ahí vamos jugando con alinear lo que es la visión, la misión, las tareas que le vamos a encomendar, de fondo obviamente los valores. Y también hay un punto también muy interesante que es el tema del proceso de inducción, cómo yo al incorporar a un funcionario que probablemente también va a tener este talento para ser líder, porque también hay que, por el recambio que siempre se va a dar, o también no necesariamente sea una jefatura, pero sí necesitamos tener una cultura de liderazgo en las instituciones. Entonces, también hay un punto muy interesante que es el tema de la inducción que acompaña a alguien, una jefatura directa o uno de los funcionarios de par a par, de tal manera que lo vaya sembrando, lo vaya llevando, encaminando, alineando, y de la mano obviamente va creando un sentido de pertenencia. Eso también lo considero. Muy bien. Buenas noches. Profe, bueno, algo que está comentando Luis, que de hecho era un punto importante que lo iba a mencionar también, y es que en las entrevistas que se hacen cuando se postulan a vacantes, los trabajadores, en una entrevista yo creo que uno puede, no juzgar, ¿no? Pero uno a veces con la mirada, como se expresa el candidato, el postulante, uno puede también, digamos, intuir si esa persona de verdad aplica y tiene las características que está buscando la institución, ¿sí? Me pasa muy a menudo. Yo soy médico en una de las clínicas de la ciudad de Cúcuta y el proceso de selección es bastante complejo. Ahorita pues no solamente desempeño mi parte asistencial en esta clínica, sino también tengo unas funciones algo administrativas y pues
Aún así, he aprendido también mucho de este campo, ¿sí? Y lo que yo he notado en la coordinación que está actualmente en la institución es que o sea, con la mirada a veces uno puede determinar muchas cosas, que si la mirada es hacia abajo, que si no hay seguridad cuando se expresa, que si quizás la persona se contradice. Entonces, yo pienso que lo que dijo Luis es muy, muy acertado, muy, porque en ese preciso momento, y también a veces, supongamos en la clínica, también hacen examen de inducción, examen de conocimiento, que no me determina mucho, pero que también nos permitiría ver digamos, qué campo está manejando este médico o qué tanto conocimiento de pronto en ciertas áreas se desempeña más o en o qué habilidades tiene en ciertas áreas, y con pediatría, y con adultos, y con adulto mayor. Entonces, en este momento, la pregunta que usted hace también va muy de la mano con este punto de ingreso a la institución. Cuando conocemos un poco, inclusive en esa fase de inducción, conocemos al trabajador, ahí podemos decir si quizás esa persona puede dejarse llevar o educar o de pronto implementar en ese empleado nuevas prácticas, que cambie el concepto, porque hay gente que viene con mañas. Mañas acá en Colombia es como que viene ya como ya con su pensamiento, con su creencia, con su costumbre, y quizás es muy difícil que se adapte a algo nuevo. No digo que todos, pero en muchos casos pasa, y pues quería como complementar un poco lo que había dicho Luis en cuanto a al concepto de la parte de la inducción. Gracias. Carolina. Con respecto a lo que dicen los compañeros, doctor Alex, es que digamos que es sencillo cuando entran por primera vez a la empresa poderlo alinear a esa cultura organizacional. Pero cuando nosotros como gerentes entramos a una empresa que ya tiene una cultura establecida, que muchas veces ni siquiera los mismos empleados de la empresa van como acorde a esa cultura que pretende la empresa, entonces digamos que hay como que es más grande el reto para ese gerente lograr que encaminar como a todos los empleados a ese objetivo que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, pienso que lo primero sería como poder hacer como un diagnóstico para saber ahí sí cómo estructurar una serie de estrategias para que ese líder pueda lograr encaminar a los colaboradores a lo que quiere la organización. Muy bien, gracias. Y Diana. Yo quería decir algo respecto a las entrevistas para la selección del personal, y es que no, pues en lo personal, perdón la redundancia, no me parecería como tan útil como este tipo de herramientas, porque me ha pasado que las personas investigan acerca de la empresa y se aprenden la misión, la visión, los valores, y tal vez pretenden estar muy alineados con ellos, pero pues realmente no. O sea, solamente como que lo hacen por cumplir ese punto en la entrevista. No sé si a alguien más le ha pasado, pero podría ser como algo frecuente. Y yo sí pienso que con la inducción, también con las reuniones que uno tenga con el equipo de trabajo, estar mencionando pues los valores y cuál es la importancia. Creo que también como líderes, ser el ejemplo, ser coherentes, o sea, siempre con los valores institucionales. Yo creo que eso va ayudando a que esa cultura mejore en la institución. Creo que eso sería como de las cosas más importantes que desde el punto que uno puede impactar. Ya. Muy bien, gracias. Doctor, hay una cosa con respecto a la entrevista. Obviamente hay que tener muchos filtros. Nosotros hacemos la entrevista así muy directo y también así colaborar. Y obviamente tomamos la decisión. Pero dentro de esta madurez de lo que hemos ido aprendiendo, porque también a veces nos hemos llevado sorpresas,
Entonces, mucho nos ha funcionado en llevar, más que preguntarle la misión es cómo aterrizamos desde lo práctico, desde los casos. Entonces, ¿cómo responde frente a esta situación? Si bien se puede aprender la misión, pero en una entrevista es bien difícil sostener más de 10 minutos desde el fondo como uno como persona y lo que quiere aportar. Entonces, si no lo tiene en el ADN, uno ve que en el minuto tanto sale lo que es el fondo como persona. Y en esta mirada de poder hacer entrevistas mucho más guiadas desde lo práctico, cómo respondes más que si has tenido una situación, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, que lo típico es someterlos a ciertas situaciones, y ahí es donde en el discurso uno se da cuenta, y comienza a hacer filtro. Yo también hemos tomado decisiones de declarar, no se queda nadie con el cargo y esperemos, y nuevamente hacemos una convocatoria. Besos para no invertir en tiempo, en capacitación, en orientación, en expectativas. Entonces, eso también hemos ido, pero es todo un proceso, es todo un alinearse también. Súper, muchas gracias. Es muy importante como un líder que cuando tú estás entrevistando empleados o otros personas que están aplicando para una posición de líder, la entrevista es muy importante. Yo siempre, cuando estoy haciendo entrevistas, yo siempre uso o le doy preguntas para ver qué clase de persona es en motivo, de valores, de ética, porque yo prefiero, y muchas veces yo le he dado trabajo a gente que no tienen la experiencia o las calificaciones que tienen otras personas, pero algo en la persona, en la entrevista, yo vi algo adentro de los ojos de ellos y en la manera que hablaron, que yo sabía que iban en la manera de cultura llevarse bien con la gente, y eso es muy importante. No, cuando están haciendo entrevistas, trata de no enamorarte del resume y todas las letras que tiene la gente después del nombre y que tienen 15 años o 20 años de experiencia. Es muy importante porque eso se puede enseñar. La parte del trabajo clínica, la parte del trabajo se puede enseñar. Lo que no se puede enseñar es compasión, no puede enseñar los valores. Eso no se puede enseñar. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y yo prefiero darle un chance a alguien verde, recién de la escuela, que darle a alguien que tiene mucha experiencia, que ya tiene en su mente la manera de ser como líder. Porque esos son la gente que pueden hacer un cáncer en tu departamento. Tú puedes tener un departamento que está trabajando bien, no perfecto, y necesita un líder para echarlo para arriba. En un momento tú traes un líder que es un cáncer en el departamento y puede destruir el departamento. Eso es muy importante y por eso en la próxima carácter es la ética, que es muy importante. Yo no voy a hablar de todo el mundo porque se está acabando el tiempo, pero la ética es muy importante en los elementos de carácter. Hemos hablado de motivos, valores, de la ética, el credibility. Tú sabes, lo que tú dices es la verdad o no. Cuando tú hablas tu boca, abre tu boca y dices algo, la gente te cree o no te cree. Muy, muy importante. Y como dicen aquí, la parte de abajo es lo más importante, la última. Ganar a través de tus acciones y ser honesto en cada situación. Muy importante.
Así te creen. Porque si no, no hay manera de ser un líder efectivo. Y la última es respeto. Doctor, o sea, Sí. con la intervención que usted acaba de hacer, ¿está de acuerdo con que los valores, si una persona no comparte los valores de una compañía, no se puede cambiar por más de que yo intente enseñar una cultura? Ya, la De verdad, acuerdo, la verdad. de acuerdo, estoy de acuerdo y opino que por más que uno intente trabajar con este tipo de personas, lo que usted comenta, doctor, es que finalmente se vuelven como ese punto problema, que no se adaptan a los cambios, que es muy difícil entrar, entablar con ellos, como que hagan parte de un buen equipo de trabajo. Y en eso sí estoy de acuerdo. Ya, ya. Brigitte, Sí, hay un poco complementando lo que tú hablas, eso hace mucho parte del ser de cada persona, ¿no? El hacer se puede moldear y pues es mucho más fácil. Obviamente hay ciertos aspectos del ser que se pueden moldear desde mi punto de vista, pero es mucho más complicado tú cambiar eh, la forma de ser de una persona que ya está basado en su vida personal, en su infancia, en su forma en la que creció. Es muy complicado cambiar el ser cuando alguien ya tiene estructurado su forma de ver la vida, su forma de pensar, su forma de actuar. Mientras que las habilidades, como tú dices, es mucho más fácil de enseñarlas, cómo hacer las cosas, pero cómo ser es muy complicado cambiar la estructura de una persona. ya, ya. Entonces, para ganar el respeto de los empleados, una manera que debía usar los líderes es dejar los empleados, como decimos, brillar. No coger el crédito siempre como un líder en el trabajo que hacen los empleados. Hay muchas veces, y como dije, yo no soy perfecto, de nada soy perfecto, pero hay muchas veces que los empleados me han hecho un proyecto, yo le doy un trabajo, yo le doy un proyecto, ellos terminan el proyecto, entonces me lo entregan y en vez de yo presentarlo a los jefes míos, los empleados míos, no, lo va a presentar, tú lo vas a presentar. No, ¿cómo yo voy a presentarlo? No, no, yo tengo pena. A mí me gusta hacer el trabajo, pero no me gusta hablar delante de la gente. Y es muy importante, no para tirarlo, no para que cojan pena, pero para echarlo para arriba. Y es muy importante que para ganar el respeto de los empleados, que tú le das chance a brillar y no coger el crédito siempre el líder. Un líder efectivo es una persona, para repasar, es una persona que tiene los motivos bien puestos, que lo que tú digas, tú vas a hacer, que tenga los valores, la ética, que los empleados lo van a creer y lo van a respetar. Y esos son los 5 elementos del carácter que uno necesita para ser un líder efectivo. ¿Alguna de ustedes tienen una pregunta para mí? Bueno, yo creo que María Valentina está o Alejandro está Sí, todo. aquí estoy, profesor Espinosa. Buenas noches. Tenemos una última pregunta de Brigitte Peña y yo creo que Ah, ya con esta cerramos. Brigitte. Bueno, yo tengo una pregunta, pues tú con tu experiencia y tus tanto conocimiento como experiencia previa que has tenido, a veces cuesta mucho prescindir de un colaborador.
de que tú has tratado, has escuchado, has sido empático, te has puesto en los zapatos de la otra persona, pero realmente lo que hemos hablado, la persona no se alinea a los valores, a las capacidades, inclusive puede ser una persona muy capacitada, con mucha experiencia, como tú decías, con mucho conocimiento, con muchos títulos, y tú tratas de hacer todo lo posible para que esa persona se quede porque has escuchado, conoces sus problemas personales, conoces sus capacidades, pero aún así la persona no se alinea. Entonces, ¿cómo es el hecho de tomar esa decisión de que dices, ven, ya no eres prescindible, he tratado de escucharte, te he dado herramientas, te he dado oportunidades, pero realmente ya no, que es algo que pues ha pasado o me ha pasado tanto a mí como a las personas cercanas que tengo a mi alrededor, que es difícil. A veces uno cree que pues para los líderes es un poco fácil decir, ven, ya no eres la persona que yo busco. Obviamente uno no lo hace, pero es tomar esa decisión de decir, necesito cambiarla, porque es una persona que no se alinea a lo que estamos buscando y a lo que necesitamos en digamos, en esta institución, en esta empresa. Mira, la realidad es que no hay una situación, hay diferentes situaciones o departamentos para los empleados. Siempre no va a trabajar. Yo he tenido empleados que por alguna razón u otra yo no me llevaba bien con ellos o ellos no se llevaban bien conmigo. Eran buenos empleados y lo que debía tratar de hacer es que si ellos no están alineados con los valores tuyos, tú trata del principio de a ver si hay una manera que va a funcionar, porque no es lo que yo diga, es 50-50. Trata de llegar al punto que pueden tener una conversación efectiva. Pero hay maneras y hay situaciones que eso no trabaja. And it's okay. Tú, tú no vas a recuperar todo el empleado siempre. Van a haber situaciones donde tú vas a fallar de líder que no pudiste a llevar a este empleado para entender los valores de la compañía. And it's okay para que ellos buscan otra manera, otro lugar, otro líder donde los valores estén alineados. So, no crea que fallaste porque un empleado se va. Eso pasa muchas veces y lo importante es si tú toda la noche cuando llegas a la casa tú puedes decir que yo hice lo que yo podía abajo de la habilidad mía para hacer el mejor trabajo para los pacientes, para la comunidad y para los empleados míos, entonces debía dormir bien esa noche. Vale, muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Fue un placer hablar con ustedes. La conversación fue súper interesante. Gracias y buena suerte en el futuro. Y si Dios quiere, hablamos en un futuro. Profesor, Muchas gracias. muchísimas Gracias. gracias por la disposición, por el tiempo, por la preparación de esta Muchas clase y gracias, por el profe. componente virtual. Bendiciones. Bye bye. Gracias a ustedes también por la participación, Gracias. estudiantes. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Abrazo, pronto. Feliz noche. compañeras. Muchas Gracias por todo. doctor. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.